tenemos el dato de inflación ahora mismo, muy por encima de lo esperado, concretamente 3 décimas, 9,1%, se esperaba un 8,8, es 3 décimas por encima de lo que se esperaba, nos lo venían diciendo todos los analistas, va a salir un dato alto, va a salir un dato peor de lo que se esperaba, y efectivamente aquí está, una inflación por encima del 9%, 9,1%, esto en el caso del IPC anual, como decíamos, se esperaba un 8,8, ha salido 3 décimas peor de lo esperado y además también ha salido, pues podríamos decir, si hacemos un poco los cálculos, 5 décimas más alta de la inflación que teníamos en el mes anterior, en el mes de mayo. De mayo, correcto. ¿Qué piensas, señor? Buenos días, ¿qué tal, Adri Cursí? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, pues hemos tenido unos datos de inflación muy altos, realmente incluso más de lo esperado. Ayer en un vídeo ya dijimos que era lo más probable, que esos datos fuesen más altos de lo esperados. Y aunque sí que es verdad que la estimación ya de por sí era muy alta, es decir, una inflación del 8,8, tened en cuenta que el mercado siempre lo que hace es descontar lo esperado antes de que realmente pase. Entonces, cualquier dato de inflación que estuviese por debajo de este 8,8, aunque fuese muy alto, hubiese hecho que el mercado realmente hubiese recuperado y hubiese subido, y a lo mejor hubiésemos visto a Bitcoin en 25.000, a 26.000, pero realmente ha sido incluso peor a lo esperado. Entonces esto es muy malo, automáticamente ha hecho que el dólar subiese, llegando incluso a superar por algunos segundos, que yo lo he visto, al euro, que esto no pasaba desde hacía más de 20 años, y los mercados han caído una barbaridad. Bitcoin justamente es de lo que menos ha caído un 5% en una hora o en 2 horas, que es bastante para un mercado tradicional, pero para ser Bitcoin tampoco es una bajada muy significativa, pero justamente ahora abrirán los mercados tradicionales y es bastante probable que otra vez tengamos una bajada importante. A mí me parece una brutalidad, sinceramente, ya me parecía una locura la expectativa que había, que era de 8,9, ¿no? 8,6, 8,9 era la expectativa, ¿no? 8,8. 8,8. Y que nos vayamos a más de 9, me parece una barbaridad. Y esto está demostrándonos que no está sirviendo de nada la subida de tipos. O que por el momento no se está viendo, que esto, bueno, yo creo que era obvio y que tú y yo lo sabíamos y que mucha gente lo sabía, pero no sé qué pasa, que el Banco Central y el gobierno de Estados Unidos y bueno, los que manejan la economía en Europa, en Estados Unidos, etcétera, pues parece que no se enteran. Y no sé qué piensas de esto, si es que no se enteran, no quieren enterarse, o ya sabían que iba a pasar esto y están aprovechando que va a seguir subiendo la inflación, hagan lo que hagan, para decir, bueno, pues esto nos da manga ancha y cancha para poder seguir subiendo los tipos. Sí, al final tened en cuenta que yo me acuerdo hace un año o así, cuando estaba mucho de moda comentar el tema de que se había imprimido más billetes en el último año que en los últimos 20 o en los últimos 30 años, que el 70 o el 80% de los billetes en circulación se había imprimido en el último año. Esto realmente la gente lo decía y parecía que tampoco era algo muy importante, porque como no llegaba o no se notaba a nivel de inflación o de recesión, pero realmente era algo muy importante. Entonces esto era inevitable que llegase, y por eso los mercados durante toda esa época que se imprimieron tantos billetes subieron muchísimo y se sobrealimentaron y se sobredoparon esos mercados para que subiesen. ¿Qué pasa? Que ahora se está, todo lo que sube baja. Entonces estamos yendo a esa caída en los mercados y la siguiente recesión. Y al final es obvio que con esta subida de tipos de interés tampoco se note a día de hoy mucho en la inflación, porque al final, bueno, sí, se han subido los tipos de interés, pero siguen estando bajos. Entonces, al final tenemos una causa que es súper grande, que es todo lo que se ha imprimido a nivel de billetes, y luego tenemos unas consecuencias o unos remedios que a día de hoy son así. Entonces, no compensa. Con el tiempo, si se van subiendo poco a poco, se irá remitiendo. Pero ya os digo, y esto creo que lo he comentado bastante contigo, Sergio, y con muchísima gente, que vendrán años de una inflación muy, muy alta. Obviamente, cuando los tipos de interés suban y sigan subiendo, no estaremos en niveles del 8 o del 9%, pero yo creo que a menos a corto y a medio plazo es casi imposible volver a niveles del 2%. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, esto lo hemos hablado tú y yo, y es verdad que creo que va a mantenerse la inflación durante años. Y esto lo único que está provocando ahora es bueno, que entremos de cabeza en una recesión que va a durar más de lo que a muchos nos gustaría. Entonces, bueno, a mí una reflexión que me queda y que creo que hay que darle vueltas y pensar es hasta cuándo va a durar el miedo en los mercados. Porque al final
esto se ha visto con un ejemplo como el de la guerra de Ucrania, ¿vale? ¿Qué pasó con la guerra de Ucrania? Al principio, pues una locura, mucho miedo, todo bajando, tal. ¿Qué ha pasado? Que la guerra sigue. Parece que se nos ha olvidado ya, pero la guerra está en curso. Y parece que ya se ha olvidado. Pues esto va a pasar también en este ámbito, yo creo, y va a pasar algo parecido en el ámbito económico. Va a llegar un momento en el que sigan subiendo los tipos de interés o que, como tú decías, cualquier noticia positiva mejor de la esperada va a hacer que el mercado rebote con mucha fuerza y de manera brusca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar un poquito, esperar a ver cómo... Bueno, esperar a los acontecimientos, a ver a que esto se tranquilice, a que empiece empecemos a ver gráficos más planos y a partir de aquí ver cómo actuar, ¿no? Sí, al final dices que la gente se ha olvidado un poco de la guerra. A ver, no es que se haya olvidado de la guerra. La guerra ya se ha descontado, hubo esa bajada por la guerra y todo lo que provoca a nivel de suministros, encarecimiento, etcétera, y ya se descontó. Por ejemplo, si mañana acaba la guerra, el mercado tendría un rebote, ¿vale? Pero a partir de ahora ha habido como una causa o un problema bastante más grave que la guerra a nivel económico, obviamente, no a nivel humano, que es todo el tema de la inflación. Entonces, bueno, es como que ha pasado a un segundo plano, pero igualmente esto ya está descontado y ya lo hemos tenido. Entonces, sí que es probable que ahora, estos próximos meses, los mercados sigan bajando, pero yo creo que tened en cuenta que si entramos en una época de 3, 4, 5 años de muchísima inflación, la gente no querrá tener dólares, no querrá tener euros, no querrá tener moneda fiat. Entonces, lo que querrán estar es invertidos en criptos, en empresas que produzcan, en oro, en lo que sea, en pisos. Y creo que hay muchísima gente esperando el suelo para llegar y poder entrar en los mercados. Sí. Entonces, cuando se llegue a un consenso de decir, vale, estamos cerca del suelo, creo que ahí puede haber un rebote muy fuerte porque seguiremos con muchísimos años de bastante inflación. Y al final no hay nada que ver, por ejemplo, la bolsa de Argentina. Tú miras la bolsa de Argentina con una inflación del 50, del 70 o del 80% anual y las bolsas han subido una barbaridad estos últimos años. Es un poco ficticio porque obviamente la moneda también se ha depreciado muchísimo porque ha habido muchísima inflación, por tener en cuenta que, bueno, con escenarios de mucha inflación, realmente las bolsas tienden a subir. Primero tienen una pequeña corrección o una gran corrección por un poco las expectativas de recesión, etcétera, pero cuando todo esto se haya descontado y estemos en suelos, tendremos rebotes muy, muy fuertes. Sí, la verdad es que estaba pensando ahora mismo en que como decíamos al principio del vídeo, que estáis viendo ahora en pantalla, Bitcoin parece que ha caído, ha tenido una primera caída, pero ha aguantado bastante bien. Desde que ha salido la noticia hemos caído un 3%. Entonces, bueno, parece que no ha afectado demasiado, pero por eso mismo, porque llegará un momento en el que la gente ya no quiera seguir vendiendo Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya se haya vendido todo lo que se tenía que vender y lo único que está esperando la gente es a ese suelo plano, ¿no? De los mercados. Estamos hablando concretamente ahora de Bitcoin, ¿no? Pero en todos los mercados puede ser que veamos comportamientos muy parecidos, ¿no? Entonces, pues nada, no quiero alargar mucho más esto. Muchas gracias un día más, Adri, por esta información. Creo que ha sido muy útil para la gente que nos ve. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, Adri. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Y a vosotros, recordaros que podéis suscribiros y dejar un like para que nuestro contenido siga creciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.